Hola a todos. El título de mi ponencia es Iglesia y poder real en Valencia durante el reinado de Carlos V. Problemas en torno a la inmunidad eclesiástica. Las tensiones entre Iglesia y poder real en los albores de la modernidad supusieron un avance del pulso que durante todo este periodo iba a caracterizar el progresivo reforzamiento del segundo frente a los privilegios y libertades de la primera, particularmente la inmunidad eclesiástica y en su faceta más personal, que abarcaba solo a los clérigos a diferencia de la local, de la que podían beneficiarse los seglares en virtud del derecho de asilo ofrecido por templos y lugares sagrados. Valencia constituiría un buen ejemplo en este sentido. El clero regular poseía aquí desde la Baja Edad Media jurisdicción ordinaria en cuantas materias temporales le afectaban, de modo que los obispos podían requerir, pleitear, apremiar y juzgar sobre ellas sin que ningún tribunal secular tuviera capacidad para participar en tales causas. Ciertamente, poco interesaban a la corona los asuntos eclesiásticos civiles, no así aquellos de orden criminal, en evitación de cualquier impunidad delictiva contraria a la paz y estabilidad del territorio, encargadas a los virreyes como en otros lugares. De hecho, eran estos quienes obligaban a las autoridades diocesanas, sin apenas recursos para hacerlo, a extremar la administración de justicia entre sus súbditos, generalmente con escasa formación teológica y espiritual, indisciplinados y de relajadas costumbres, protagonistas a menudo de las llamadas bandositats, parcialidades o bandos, cuya trascendencia en la trayectoria social y política del Levante peninsular resulta de sobra conocida. Y eso, cuando no los propios ministros reales procedían directamente contra tales, motivo de continua fricción con una iglesia local estragada por el absentismo episcopal de las últimas décadas, pues solo el futuro Papa Calixto III se había hecho presente en ella durante breves meses y hacía ya demasiado tiempo. Más todavía se complicaba el panorama con la discutida adscripción jurisdiccional de los clérigos simplemente tonsurados, también llamados coronados, grado preparatorio para las órdenes menores, cuya recepción suponía el ingreso en el estado eclesiástico y, por tanto, la sujeción a un fuero diferenciado al del resto de la sociedad. Semejante condición venía administrándose de manera indiscriminada por parte de obispos auxiliares o residentes de otras diócesis temporalmente en Valencia. Hacíanlo estos prelados a iniciativa propia o con afán de lucro, favoreciendo, en cualquier caso, a individuos de toda clase y edad, tuvieran o no entre sus planes culminar la carrera sacerdotal e interesados más en hacerse capaces de prebendas y disfrutar de las ventajas del privilegium fori que les eximía de la justicia ordinaria sin renunciar a una vida mundana, incluido el matrimonio. Era lógico, pues, el rechazo que tal práctica suscitaba en la monarquía. Por eso, desde el último cuarto del siglo XV, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón habían tratado de contener la inflación de tonsurados en sus reinos, recurriendo incluso a la Santa Sede, para suscitar una reglamentación más precisa al respecto. Antes de finalizar la centuria, obtuvieron un primer documento pontificio del Papa Alejandro VI, valenciano a la sazón, autorizándoseles al menos a proceder contra los clérigos facinerosos. Las dificultades en su aplicación explicarían la promulgación de otra bula a comienzos del 500, que tampoco resolvió el problema. De manera que los tonsurados continuaron siendo uno de los puntos de mayor fricción entre Iglesia y poder real, enzarzados en toda suerte de competencias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos. En ello emplearían cuantos medios pudieran. Los oficiales eclesiásticos, desde la excomunión hasta el entredicho y la cesación o suspensión a divinis, que suponía la clausura de los templos y el cese de los oficios divinos, administrándose solo en secreto los sacramentos considerados de necesidad, mientras los difuntos recibían sepultura de igual modo. No se quedaban atrás los ministros del rey,
porque recurrirían a medidas tan impopulares como el maltrato y destierro de sus contrarios o la ocupación de bienes y rentas de tales por vía de secuestro, es decir, la pena de temporalidades. Precisamente, para evitar llegar a tales situaciones extremas, se había pactado en 1372 una concordia entre las partes, suscrita en principio para Cataluña durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso, por su esposa y lugarteniente doña Leonor, y el legado papal Beltrán de Cominges, pronto se extendió a otros lugares de la corona de Aragón. Desde entonces, cuando una de las jurisdicciones consideraba invadida su competencia, nombraba un árbitro y requería a la contraria procediese igualmente en un término de 3 días. De 5 más disponían los electos para definir la contención, transcurridos los cuales, sin concertarse la causa, pasaba al canciller, que disponía de 1 mes para fallar. No haciéndolo, se entendía su resolución favorable a su iglesia, a la iglesia es decir, sin lugar en ningún caso para apelaciones ni recursos. Una práctica, la descrita, que a la larga acabaría institucionalizando la figura de este funcionario como juez de competencias. Ni aun así, nuestro territorio logró sustraerse durante el reinado de Carlos V a una de sus peores etapas en cuanto a convivencia jurisdiccional se refiere, en especial tras la conclusión de las Germanías y a partir del virreinato conjunto de doña Germana de Foix y el duque de Calabria entre 1526 y 1536, coincidiendo con un nuevo repunte del bandolerismo y el regreso definitivo de los ordinarios diocesanos, tímidamente iniciado en 1538 por el arzobispo don Jorge de Austria y que remataría 7 años después Santo Tomás de Villanueva, cuya década al frente de la sede valentina pasaría a la historia, paradójicamente, como una de las más tensas en este sentido. Veámoslo. Nada sencillo se antojaba el futuro inmediato para la Valencia posagermanada, que más allá de las repercusiones de la revuelta y los nuevos desafíos aún por llegar, adolecía de otros tantos problemas heredados del pasado, todavía pendientes de solución. Desde luego, lo eran aquellos que venían enturbiando las relaciones entre Iglesia y poder real a cuenta del privilegio del fuero eclesiástico, al que apelaron reiteradamente decenas de delincuentes para zafarse de la justicia secular, sin que los titulares de la lugartenencia general del reino les concedieran el beneficio de la duda en la mayoría de las ocasiones. Por tratarse, casi siempre, de meros tonsurados cuyos crímenes facinerosos, según las fuentes, no lo merecían. A combatir casos como estos, contribuiría la carta girada por la emperatriz Isabel de Portugal el año 1529 a todos los obispos de la monarquía. Les instaría en ella a no administrar la tonsura bajo ningún concepto a nadie que careciera de las cualidades mínimas para gozarla, es decir, sin que se acreditase saber leer y escribir, edad suficiente y juramento de perseverar en la carrera eclesiástica tanto del propio candidato como de sus padres. Todavía por entonces resonaban en el Cap y Casal los ecos del episodio protagonizado tiempo atrás por Cristóbal de la Torre, canónigo de la catedral, envuelto en la muerte de Micer Jerónimo d'Asió, ministro de la Real Audiencia y hermano del síndico de la ciudad. Había ocurrido todo como consecuencia del lance de honor que, según los cronistas coetáneos, perpetró no el prebendado personalmente, sino un sobrino dado a la fuga. Mientras el cabildo enviaba a la corte a uno de los suyos para denunciar el caso, el Banco Regio exigió reiteradamente la inhibición de la Iglesia y la entrega del reo. Este permanecería aún así a buen recaudo en la SEO hasta el mes de noviembre de 1525, en que el legado pontificio expidiera un breve cometiendo su causa al inquisidor de Valencia. Las instancias capitulares no libraron al canónigo ni una temporada en las cárceles del Santo Oficio, tampoco de una condena a 6 años de destierro del reino, más otra de suspensión del sacerdocio. Para desespero de la corona y la propia familia del difunto, Cristóbal de la Torre pronto regresaría a casa para ocupar su canonicato, en virtud de un nuevo pontificio, de un nuevo
queremos decir, un nuevo documento apostólico, de carácter absolutorio en este caso, que la parte contraria impugnó por subrepticio. La década en ciernes no trajo grandes cambios respecto al clima descrito. Por el contrario, el paulatino agravamiento de este se pondría de manifiesto desde mediados de 1539, con el duque de Calabria ya solo como virrey y durante el pontificado del arzobispo don Jorge de Austria, tío del emperador. Empezó todo con el arresto y ejecución de Jerónimo Vilanova, autor de la muerte del notario y escribano de la audiencia, Pedro Juan Polo. Su condición de tonsurado no le había librado del garrote, antes al contrario, afrenta a la que respondió el nuevo ordinario poniendo entredicho y declarando por excomulgados a varios oficiales reales. Año y medio después, volvió a repetirse un episodio similar, con mayor repercusión si cabe, y a raíz, en este caso, del apresamiento de Juan Peña, pretendido clérigo amancebado con una joven doncella, acusado de facineroso y condenado a la pena capital por la justicia real, de cuyas cárceles logró escapar hasta darle captura el portambeus de general gobernador del reino de Valencia. Terciaría de nuevo, sí, un juez apostólico, a petición del reo, en este caso el canónigo Jerónimo Ribelles, síndico del cabildo y del brazo eclesiástico, y hombre de mala fama, implicado en bandos y banderías, que reclamó para sí a Peña en el término de 3 horas, bajo multa de 200 ducados y pena de excomunión. A ello respondería el regente de la lugartenencia el 27 de diciembre, exigiendo al prebendado renunciase, y cito literalmente, a tan insólita agresión, revocase el anuncio de sus censuras y nombrase árbitros para proceder conforme a la concordia de la reina doña Leonor y el cardenal Beltrán de Comenges, a la que antes se hacía alusión. 2 días más tarde, el silencio del juez apostólico motivaba un segundo apercibimiento por parte del regente, con redobladas advertencias para aquel que para entonces esgrimía ya la pena del entredicho. Los acontecimientos terminaron desbordándose la víspera de Año Nuevo con la ejecución de Juan Peña en cumplimiento de la sentencia que pesaba sobre él y la exhibición de su cadáver para escarnio público. El canónigo Ribelles decretó entonces la excomunión de todos los oficiales implicados y el entredicho en la ciudad. Entre el 5 y el 7 de febrero de 1541, el duque de Calabria apremió reiteradamente al inmediato alzamiento de estas censuras canónicas, sin que ninguno de tales apercibimientos surtiera resultado, hasta el extremo de procederse contra el juez apostólico. Ocurrió el día 21 y a través de una crida, prohibiendo cualquier tipo de negocio o transacción que implicara a Jerónimo Ribelles, además de quedarle en suspenso censos, tributos y deudas de su competencia. Pues bien, tampoco así se avendría razones el juez apostólico. El mismísimo Carlos V tuvo que tomar cartas en el asunto ante la complacencia de este, y cito literalmente, con hombres malhechores, escandalosos y de mala vida. Sí, con estas palabras se lo afeó el monarca al propio interesado el 16 de febrero, consternado porque, y vuelvo a citar literalmente, para que no se haga justicia de los malos, aceptéis tales bienes y uséis de ellos contra nuestros oficiales, en perjuicio de nuestra jurisdicción, lo que es muy ajeno de vuestro hábito y de lo que debéis a nuestro servicio. Hasta aquí la cita textual. El soberano no debía de confiar mucho en su apercibimiento, a juzgar por las misivas giradas en la misma fecha al virrey de Valencia, implicándole en la reconvención del eclesiástico, con buenas palabras a ser posible, pero sin descartar otros procedimientos por extremos que fueran, incluida la ocupación de temporalidades y destierro, en caso de resistirse. Para indignación de la corona, ni por las buenas ni por las malas obedeció el canónigo. Una investigación, a cargo de la lugartenencia general del reino, revelaría entre tanto el turbio expediente de Ribelles, que hasta en 4 asesinatos y otros muchos delitos había estado envuelto, motivos suficientes para desterrársele al menos del lugar de sus crímenes por una larga temporada, como concluía el informe elaborado para el caso. En vista de lo cual, el 24 de marzo, Carlos V
solicitaba al Papa Paulo III la relajación del canónigo al brazo secular para poder proceder contra él, así como el alzamiento de cuantas censuras canónicas seguían pendiendo sobre los ministros reales. En resumen, y por no alargarnos en este aspecto concreto, no parece que después de más de un siglo de ausencia continuada de los titulares de la diócesis, la presencia del arzobispo don Jorge de Austria hubiera contribuido a relajar las lides jurisdiccionales entre Iglesia y poder real. Aún así, el duque de Calabria debió de temerse lo peor con la marcha del prelado a Flandes en los últimos meses de aquel mismo año. Asuntos familiares le aguardaban allí. También la sede episcopal de Lieja, cuya aceptación le obligaría a renunciar a la mitra valentina en 1544. Así las cosas, el 26 de junio de ese mismo año, Carlos V proveía la diócesis de Valencia en Santo Tomás de Villanueva, religioso agustino de reputada fama y probada virtud, encarnación misma del ideal episcopal de la Reforma católica. No resulta extraño, pues, que su perfil despertara grandes expectativas en el duque de Calabria, como él mismo confesó. Quizá el nuevo prelado fuera la solución a cuantos abusos se perpetraban en nombre de la inmunidad eclesiástica, frente a los cuales nada habían hecho los oficiales del arzobispado, jueces y parte a menudo de las causas que debían resolver. Pues bien, todavía en Castilla, Villanueva daría muestras de su buena disposición para colaborar con el virrey de Valencia en la restauración del orden público, según comunicó a comienzos de septiembre de 1544. Dicho y hecho, tras su entrada oficial en la diócesis el 1 de enero de 1545, Santo Tomás no defraudó a don Fernando de Aragón, quien antes de finalizar el mes alertó a la corona sobre las repercusiones que una posible marcha del religioso al Concilio de Trento, convocado para diciembre, podían acarrear al nuevo clima de entendimiento con la jurisdicción eclesiástica. No es descartable, pues, que este último razonamiento se encontrara entre los motivos que dejaron al arzobispo en la capital del Turia, sin hacerse jamás presente en la asamblea ecuménica. Personalmente, al menos, pues tal vez, decimos tal vez, llegaran hasta ella varios memoriales escritos a petición del príncipe Felipe con su parecer sobre determinadas cuestiones tocantes a la reforma de la Iglesia. Perdidos desgraciadamente tales papeles, sabemos de su contenido gracias a las noticias proporcionadas por algunos informes del entonces visitador general del Reino de Valencia, don Pedro de la Gasca. Según este último, tonsurados, jueces apostólicos y asilo eclesiástico preocupaban muy seriamente a la mitra. Para evitarse la proliferación de los primeros, defendía Villanueva que su condición competiera en exclusiva, recalcaba, a la discreción de los ordinarios diocesanos y sólo tras riguroso examen de los aspirantes, a quienes de nada debían valer privilegios, letras pontificias y otros subterfugios similares, como tampoco la complacencia de los obispos auxiliares, muy laxos por lo general con la administración de las órdenes sagradas. En opinión de Santo Tomás, tampoco solían resultar mejores los jueces apostólicos o de manga, así conocidos popularmente por la facilidad con que absolvían a los imputados. A estos jueces, a quienes Roma nombraba a petición de parte muchas veces. Por último, otro tanto abominaba el religioso, Santo Tomás de Villanueva, del recurso que seglares de la más ínfima ralea hacían del derecho de asilo en iglesias y templos, pendiente de una urgente reglamentación, decía, que le devolviera su razón de ser. Los memoriales son mucho más largos, pero los detenemos en este punto. Esta actitud, o una similar actitud a la descrita del prelado, volvería a manifestar nuestro arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, con ocasión de sus primeros sermones, en los que anunció, sin ambajes, que en ninguna circunstancia impediría a la corona proceder contra delincuentes, ya fueran clérigos o retraídos, como pronto demostró con hechos para satisfacción de la lugartenencia general y el visitador del reino. Lástima que el habitual recurso a la Santa Sede y sus jueces delegados empañara la nueva política episcopal. El mismo prelado
se dolería de ello ante el príncipe Felipe a finales de 1545. Tomemos prestadas sus palabras. Después que en esta ciudad y diócesis se comenzó a hacer justicia en el foro eclesiástico, escribió el ordinario, luego se conoció la mejoría de los insultos que antes solían hacer. Mas ahora que los delincuentes, visto que les era cerrado aquel portillo, han buscado otro para cometer sus delitos, que es acudir al Papa. Cerramos comillas. Muy en serio debió de tomárselo el futuro rey prudente, por cuanto daría instrucciones a su embajador en Roma para tratar con el pontífice de semejantes prácticas a fin de ponerles coto a mayor gloria de las relaciones entre Iglesia y Corona en el Levante peninsular. Con todo, no faltarían ocasiones para los desencuentros en materia de inmunidad eclesiástica, a cargo de ordinario y virrey. Sucedió a raíz del apuñalamiento de un alguacil real a manos del canónigo de la catedral Donolfo de Próxita, contencioso que mantuvo en jaque literalmente la capital valentina durante varios meses. Empezó todo con la detención y encierro del agresor efectuados por el portambeus de general gobernador, frente a cuyos procedimientos recurrió el cabildo metropolitano al arzobispo Villanueva en su defensa de la inmunidad eclesiástica. Dicho y hecho, la mitra reclamó para sí al reo hasta en 2 ocasiones. La tercera vendría acompañada por la excomunión del gobernador y sus ministros, así como la interdicción sobre la ciudad entre mediados de octubre de 1548 y comienzos del año siguiente, en que se reagravaron las censuras canónicas con la cesación ad divinis que acarreó la suspensión de oficios religiosos y administración sacramental a punto de iniciarse la Cuaresma. Habría de intervenir el virrey para llamar al orden al prelado, a quien se amenazó con la ocupación de temporalidades. Pero nada logró cambiar la opinión de éste. Semejante firmeza no dejó más salida al lugarteniente general que desautorizar al gobernador, urgiéndole la entrega del canónigo preso a la curia episcopal. El domingo de Ramos cesarían con ello las penas canónicas impuestas a los valencianos. Puede sorprender que después de la última crisis jurisdiccional acaecida en Valencia, Santo Tomás de Villanueva volviera a mostrarse sensibilizado por el clima de violencia generalizada aquí imperante. Lo haría a mediados de enero de 1552, en carta al príncipe Felipe y coincidiendo con algunos relevos en el Tribunal de la Audiencia, la provisión de los cuales recomendó hacer en extranjeros, para evitar de este modo eventuales complicidades con criminales y malhechores, de cuyas causas podían llegar a entender. Claro que bastante más preocupaban a la corona los excesos perpetrados en el Levante peninsular a cuenta de la inmunidad eclesiástica, con los tonsurados nuevamente en su punto de mira. Entre las soluciones valoradas para procurar remedio al asunto, la corona tantearía primero la posibilidad de que la Santa Sede nombrara jueces especiales para ocuparse de tales clérigos. Sería algo después cuando la monarquía recurriera al Papa para que los susodichos incursos en un amplio catálogo delictivo quedaran exentos del privilegium fori. Así lo solicitó a Julio III el primogénito del emperador, insistiendo de paso al pontífice en la observancia de la reciente limitación tridentina sobre jueces apostólicos y causas criminales, asunto que tantísimos quebraderos de cabeza había ocasionado en Valencia durante las últimas décadas. A finales de 1553, las gestiones diplomáticas daban resultado en forma de breve. El documento en cuestión retiró a los responsables de todas las diócesis valencianas su jurisdicción sobre los simplemente tonsurados implicados en cualquiera de los delitos enumerados por la corona en su solicitud, sobre los que ninguna instancia eclesiástica podría entender ningún pretexto. Así lo comunicaría el príncipe Felipe a cada uno de los ordinarios afectados, emplazándolos a su más estricto cumplimiento, empezando, como no podía ser de otro modo, por el mismísimo arzobispo Santo Tomás de Villanueva. Pues bien, tampoco esta última disposición pontificia resolvió el problema en Valencia. Desde luego, no durante el resto del pontificado de nuestro prelado Villanueva, finalizado con su muerte acaecida 2 años después y apenas un trienio antes de la desaparición de Carlos I.
No se resolvió el problema, pero tampoco con ninguno de sus sucesores en la Mitra en el marco de un nuevo reinado. Dicho de otro modo, y ya acabando, las décadas siguientes continuaron siendo un auténtico campo de batalla en el que Iglesia y poder real seguirían dirimiendo sus diferencias en torno a la inmunidad eclesiástica en el Levante peninsular. Muchas gracias a todos por su atención.